Buen día, docente y compañeros. El día de hoy vamos a realizar la exposición de la entrega de la evidencia número 1 del caso Dialesac, conformada por los siguientes compañeros en mención y también mi persona. Aquí el presente proyecto tiene como objetivo evaluar la gestión económica de la empresa, ¿no? De esta empresa en mención que viene a ser Dialesac, mediante la identificación de los elementos como el costo, el gasto, y de esta manera poder evaluar el estado de resultados, poder realizarlo frente a los regímenes MIPE y general, ¿no? De esta manera nosotros poder analizar ya que la finalidad, la meta corporativa es llegar a un 35% de utilidad neta. Aquí nosotros tenemos que analizar de que sí se haya llegado a la meta y poder también elaborar un informe a gerencia con algunas recomendaciones estratégicas para poder tener una buena salud financiera. Aquí para poder desarrollar la evidencia número 1, hemos tenido que investigar un marco teórico con algunos conceptos que son clave y bastante importantes para nosotros y poder considerar tenerlos en cuenta. Aquí tenemos algo bastante importante, ¿qué son los gastos, no? ¿Qué son los gastos? ¿Qué son los costos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Porque, por ejemplo, un costo se refiere al valor o un recurso no invertido, algo que tú invertiste en una producción, en una adquisición de algún tipo de servicio y retorna a ti con ganancias. Es una inversión. Pero en cambio, ¿qué es un gasto? Un gasto es algo que no tiene la capacidad de poder generarte ingresos, no retorna a ti con ganancias. Esa es la diferencia. Aquí también hemos investigado cuáles son los tres elementos del costo y cuál es su clasificación, ya que los tres son componentes muy importantes porque integran al costo total de algún producto. Por ejemplo, número uno que tenemos la materia prima, que es el elemento más tangible que tiene un costo, ¿no? Comprende, por ejemplo, en materiales, en insumos, ¿no? Que toda empresa necesita y pues realiza. Acá la materia prima se divide en materia prima directa y en materia prima indirecta. En la materia prima directa se incorporan físicamente pues, el producto terminado. Puede identificarse, puede cuantificarse, a diferencia de la materia prima indirecta, que participa también en la producción, pero no tiene pues un monto fijo, ¿no? No se puede cuantificar porque no es exacto como una materia prima directa. El segundo elemento importante que viene a ser la mano de obra, que representa el costo del esfuerzo humano para poder realizar el proceso de la producción. Aquí también incluyen los beneficios laborales, ¿no? Que por ley le corresponde a cada trabajador, como el de salud, CTS, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar, que aquí también incluye. Ahora, la mano de obra se puede dividir en dos partes, mano de obra directa y mano de obra indirecta. Aquí en la mano de obra directa es el trabajo del personal que interviene directamente en la transformación de la materia prima, ¿no? Pero a comparación de la mano de obra indirecta, que también es un personal que pues labora dentro del área de producción, pero que aquí no interviene directamente en la elaboración de un producto, porque no se le puede asignar algo de manera específica, a comparación de una mano de obra directa. Por último, tenemos el tercer elemento, que son los costos indirectos de fabricación, más conocidos como el CIF, ya que aquí engloba todos los costos relacionados con la producción que no son materia prima directa ni mano de obra directa, porque estos no pueden asignarse directamente a un producto en específico. Y aquí los CIF se dividen en variables, fijos y mixtos. En los variables, pues aquí varían proporcionalmente con el volumen de producción, como por ejemplo los materiales indirectos, la energía eléctrica, ¿no? Combustible, entre otros. Y aquí en los CIF fijos permanecen constantes, ¿sí? Independientemente del nivel de, por ejemplo, de la producción. Aquí tenemos ejemplos como alquiler de una planta, depreciación, el seguro, ¿no? El seguro de una fábrica, tal vez el sueldo de un supervisor, entre otros. Y por último tenemos los SIF mixtos, que acá tienen una parte fija y una parte variable, es una combinación de ambos. Cuadro de costos. En esta parte desarrollé el cuadro de costos y el estado de resultados de la empresa. Primero, en el cuadro de costos se identificaron los tres elementos principales. La materia prima directa tiene un total de 19.870.
la mano de obra directa un total de 23.760 y los costos indirectos de fabricación calculados como es el 45% del costo primo suman 19.733.5. Al sumar estos tres elementos se obtiene el costo total de fabricación, que es de 63.263.5. Luego, en el estado de resultados se presentan las ventas por un total de 1.350.000 y el costo de ventas por 63.263.5. Además, los gastos administrativos suman 134.090 y los gastos de venta 124.980. También se consideran los ingresos financieros por 16.930 y los gastos financieros por 10.630 y otros ingresos por 65.840. Finalmente, con estos resultados se puede analizar la situación económica de la empresa. Fórmulas y datos reemplazados. En este punto hemos utilizado las fórmulas correspondientes y hemos reemplazado los datos para obtener los resultados. En el caso del costo primo, se aplicó la fórmula materia prima directa más mano de obra directa, dándonos un resultado de 43.630. De igual manera, en el costo de conversión se aplicó la fórmula correspondiente obteniendo 43.393,5. Asimismo, en el costo de fabricación se obtuvo un total de 63.263.5. Según estos resultados, podemos conocer cuánto le cuesta a la empresa producir. Finalmente, al aplicar las demás fórmulas, se obtuvo el costo total de la utilidad de la empresa. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, a continuación realizaré la presentación del estado de resultados. Como podemos observar en la tabla, la empresa presenta ventas totales por 1.350.000 soles, lo que representa el 100%. A partir de ello, se descuenta el costo de ventas de 63.263.5 soles, equivalente al 4.69%, obteniendo una utilidad bruta de 1.286.736.5 soles, que representa el 95.31%, lo cual indica una alta rentabilidad de sus operaciones principales. Igual, para poder comprobar, hemos sacado la ratio. Seguidamente se restan los gastos administrativos con un 9.93% y los gastos de ventas con un 9.26%, dando como resultado una utilidad operativa de 1.027.666.5 soles, equivalente al 76.12%. Luego se consideran los ingresos financieros y otros ingresos, así como los gastos financieros, obteniendo una utilidad antes de impuestos de 1.099.806.5 soles, que representa el 81.47%. Y finalmente se descuentan las participaciones y el impuesto a la renta, obteniendo una utilidad neta de 713.334.5 soles, equivalente al 52.84%, y esto nos indica que la empresa mantiene una buena rentabilidad final. Bien, continuando con la exposición, pasamos a revisar el estado de resultados de Ideal SAC bajo el régimen MIP tributario. Bueno, como pueden observar en el cuadro, partimos de unas ventas totales de 1.350.000 soles, tras descontar el costo de ventas, que representa apenas un 4.69%, obtenemos una utilidad bruta de 1.286.737 soles. Al restarle los gastos administrativos y de ventas, llegamos a una utilidad operativa de 1.027.667 soles. Es importante notar que tras el cálculo de participaciones a los trabajadores y el pago del 10% de impuesto a la renta correspondiente a este régimen, la empresa logra una utilidad neta final de 910.640 soles.
Bien, ahora en el gráfico de barras podemos ver que muestra la evolución de la rentabilidad de la empresa desde la utilidad bruta hasta la utilidad neta. La utilidad bruta es la más alta, reflejando buenos ingresos tras cubrir costos de venta. Luego la utilidad operativa disminuye por los gastos administrativos y de ventas. Después la utilidad antes de impuestos aumenta por ingresos financieros y finalmente la utilidad neta baja por el impuesto a la renta, manteniéndose aún así en un nivel estable, ¿no? Bien, ahora por último evaluamos el cuadro de los resultados de Diales SAC bajo el régimen general, manteniendo el mismo nivel de ventas de 1.350.000 soles y la misma estructura de costos y gastos operativos. Observamos que la utilidad antes de impuestos permanece igual. Sin embargo, la diferencia crítica aparece en la carga tributaria. En este régimen, el impuesto a la renta sube al 29.5%, lo que representa un pago de 298.487 soles. Como resultado directo, nuestra utilidad neta desciende a 713.334 soles, una cifra considerablemente menor a la obtenida en el régimen anterior que ya hemos visto, ¿no? Ahora, para profundizar en este impacto, analizamos las ratios de rentabilidad que podemos ver en la parte derecha. Y bueno, que su rentabilidad bruta del 95.31% y la operativa del 76.12% se mantienen intactas porque dependen de esta operación. La rentabilidad neta cae al 52.84%. Ahora, es decir, bajo el régimen general, la empresa pierde casi 15 puntos porcentuales de margen neto debido exclusivamente al factor impositivo, lo que evidencia una carga tributaria significativa que impacta directamente en la rentabilidad final del negocio. Esto puede limitar la capacidad de reinversión, crecimiento y competitividad de la empresa frente a otros regímenes más favorables, ¿no? Por lo que esto también resulta clave para poder evaluar adecuadamente el régimen tributario más conveniente según el nivel de ingresos y estructuras de costos. Ahora, finalmente tenemos el gráfico circular y podemos observar que de todo lo que ganamos, el 65% se queda en la empresa como ganancia neta, que viene a ser un buen número, aunque el impuesto a la renta ya nos está quitando un 27% y el otro 8% se va a participaciones. Entonces podemos decir que el negocio sigue siendo rentable, pero los impuestos ya pesan bastantes. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Gracias. Continuando con la exposición, tenemos la quinta parte que es el cierre del caso. ¿Qué son los estados financieros? Bien, los estados financieros son informes que muestran cómo está la empresa económicamente y sirven para poder tomar decisiones. Entre los tipos más importantes tenemos el estado de resultados. Aquí se muestran las ganancias o pérdidas, el balance general, lo que tiene y lo que debe una empresa, el flujo de efectivo, el dinero que entra y sale, y los cambios en patrimonio, que es básicamente cómo cambia el capital. Bien, a la derecha nosotros tenemos un estado de resultados, el cual elaboramos con fórmulas. Para sacar la utilidad bruta, nosotros restamos lo que es ventas menos costos de ventas. Para la utilidad operativa, utilizamos la utilidad bruta menos gastos administrativos menos gastos de ventas. Para la utilidad neta, usamos lo que es la utilidad operativa más ingresos financieros, más otros ingresos menos gastos financieros. Podemos observar que nuestra utilidad neta es de 1.099.806,95. Bien, para el régimen general, pues bueno, aquí se incluye un impuesto del 29,5% de la utilidad. En este caso nos daría un total de 775.363,90, siendo la utilidad final. Lo mismo con el régimen MIPE tributario, solo que aquí el impuesto es del 10%. A ver, por ello nosotros lo que hicimos fue restar la utilidad neta menos, multiplicarlo por el impuesto y sale un total de 109.980,70, siendo nuestra utilidad final 989.826,26. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre los usuarios de la información financiera. Primero están los usuarios internos, como los gerentes y empleados. Ellos usan esta información para poder controlar la empresa
y planificar sus actividades. Luego están los usuarios externos, como inversionistas, bancos y el gobierno. Ellos usan la información para tomar decisiones. Por ejemplo, si invertir o dar préstamos. Ahora, sobre los ratios. Bueno, los ratios son indicadores que nos ayudan a medir y analizar la situación de la empresa. Son importantes porque facilitan la toma de decisiones. Finalmente, los presupuestos. Los ratios sirven para comparar lo que se había planificado con lo que finalmente ocurrió. Esto permite detectar errores o diferencias y poder corregirlas a tiempo. Ahora vamos a hablar del ratio de rentabilidad. Este ratio mide la capacidad que tiene una empresa para generar ganancias a partir de sus recursos. Es importante porque nos permite evaluar si la empresa está siendo eficiente o no. En este caso vemos la rentabilidad bruta. Este indicador muestra cuánto gana la empresa después de restar los costos de ventas, es decir, sin considerar todavía otros gastos. La fórmula es dividir la utilidad bruta entre las ventas y multiplicarlo por 100. En el ejemplo, primero se calcula la utilidad bruta restando las ventas menos el costo de venta. Luego ese resultado se divide entre las ventas para obtener el porcentaje. El resultado es de 95.31%, lo que significa que la empresa obtiene una ganancia bastante alta sobre sus ventas. En conclusión, esto indica que la empresa tiene una buena rentabilidad y está gestionando bien sus costos. Bien, ahora vamos a ver dos tipos de rentabilidad, la operativa y la neta. Primero, la rentabilidad operativa. Esta ratio mide la utilidad que obtiene la empresa en sus operaciones principales en relación con las ventas. Es importante porque nos muestra qué tan eficiente es la empresa en su actividad principal, sin considerar gastos financieros ni impuestos. Se calcula dividiendo la utilidad operativa entre las ventas. En este caso el resultado es de 76,12%, lo que indica que la empresa tiene una buena gestión en sus operaciones. Ahora la rentabilidad neta. Este ratio mide la ganancia final de la empresa. Después de contar todos los costos, gastos e impuestos, o sea, en otras palabras, muestra la ganancia real que obtiene la empresa. Se calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas. El resultado es de 52,84%, lo que significa que la empresa obtiene más de la mitad de sus ventas como ganancia final, superando el objetivo del 35%. En conclusión, ambos indicadores muestran que la empresa es rentable, está siendo bien administrada. Bien, finalmente presentamos el informe de la gerencia. Este informe tiene como objetivo mostrar si la empresa obtuvo ganancias o pérdidas durante el periodo analizado. En este caso, los resultados indican que la empresa obtuvo buenos ingresos y mantuvo costos y gastos controlados, lo que permitió generar utilidades. Por eso se concluye que la empresa tiene una situación económica favorable y una buena gestión de sus recursos. Además, se recomienda continuar con este control financiero y poder aprovechar las ganancias para seguir creciendo. Como comentario final, podemos decir que la empresa presenta resultados positivos gracias a una buena administración. Sin embargo, pienso que es muy importante seguir controlando los gastos y optimizando los recursos para mantener la estabilidad y aumentar las ganancias en el futuro. Recomendaciones. Como recomendación, consideramos que la empresa debe seguir controlando sus costos de producción para evitar gastos innecesarios. También es importante reducir o optimizar los gastos administrativos y de ventas, ya que influyen directamente en la utilidad. Además, se recomienda aprovechar los ingresos financieros y buscar nuevas oportunidades para incrementar la rentabilidad. Conclusiones. En conclusión, el trabajo permitió identificar y clasificar correctamente los costos y gastos de la empresa. Se logró calcular la utilidad, lo cual demuestra que la empresa es rentable. Además, se comprendió la importancia de una buena gestión de costos para la toma de decisiones. En general, la empresa tiene una buena situación económica, pero siempre puede mejorar optimizando sus recursos.